Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este podcast llamado Apocatástatas, un nuevo proyecto con el cual vamos a iniciar. Me presento, mi nombre es José Carlos Herrera, voy a ser co-host de este podcast junto con... ¿Nos presentamos? Con Alejandro Acosta. Y Noé Cortés. Bien. ¿Cómo están? ¿Listos? Bien, vamos a empezar. A darle. Bien. Pues bueno, este podcast quizá lleve un nombre en el cual sea muy poco común o quizá muchos de ustedes no hayan escuchado esta palabra de apocatastas o apocatástasis. Entonces vamos a definir un poco qué es esto. ¿Alguien nos ayuda? ¿Por qué el nombre de este nuevo proyecto? ¿O por qué lleva este nombre? Para empezar, ¿de quién fue la idea? ¿Y por qué? Preguntas bien, ¿por qué el nombre? ¿De dónde surgió? De todas las pláticas que hemos tenido, siempre nos encauzamos, nos encaminamos, como queramos decir, nos vamos encauzando hacia eso, hacia el término de la salvación. Y nos llega la duda, nos llega la pregunta, las cuestiones de que si al final de cuentas, al final de la vida, nos vamos a salvar o nos vamos a condenar. Algunos dicen que el infierno aún no se estrena. Y entonces por eso la apocatástasis. Bien. Bien, pues ahorita, así como comenta Alex, para que se pregunten quiénes son estos tres tipos, pues ahorita como lo comenta, somos tres amigos que ya desde hace tiempo llevamos mucho tiempo juntándonos, platicándonos, tema en cuestión de religión y espiritualidad, y siempre llegamos a ciertas conclusiones. Es por eso que decidimos este nombre del podcast, ahorita acuñando un poco a la definición, pero en esta rama de la religión o esta creencia que se tiene, una de las teorías en cuestión de la condenación o salvación de las almas, vamos a definir, también hay varias posturas, existen varias posturas o varias teorías que acuñan a este término. Entonces vamos comenzando con algunas. Bueno, pues de entrada yo me acuerdo cuando Alex nos platicaba del término de apocatástasis. Bueno, yo no lo comparto. De entrada porque Jesús en el Evangelio platica y menciona, cuando hace mención al infierno habla de ciertas condiciones que suceden ahí. Por ejemplo, será el llanto y el rechinar de dientes, es una zona de oscuridades, es una zona alejada, vaya, están fuera de la fiesta, están fuera del novio, están fuera del esposo que viene a buscar la salvación de todos, ¿no? Entonces de entrada ya te está hablando de que uno, existe, ¿no? O sea, de entrada que existe el infierno, y dos, de que hay algunas o algunos que están ahí. ¿Se acuerdan de la parábola de las vírgenes previsoras? Y las que no, ¿verdad? Del aceite. Entonces ya te está hablando ahí de ciertas cosas, particularmente de ese escenario. Luego, recordarán la parábola de Lázaro, no del que resucita, sino de Lázaro cuando está condenado, el alma que está condenada con Lázaro. Le pide permiso a Dios de volver y avisar a los familiares de, oye, pues yo ya me condené, ¿no? Dame oportunidad de volver a ellos, avisarles de que sí existe algo, ¿no? Y él les dice, le dice Dios Padre, ni aunque volviera Abraham, ni aunque se le apareciera quien se le apareciera, si ellos deciden no hacer, pues no te van a creer. Entonces habla de que él está en otro estado de su alma, pues que se puede prestar a que no puede traspasar la frontera que existe entre la condenación y la salvación, pero él estando condenado, ¿sí? O bueno, apartado de la salvación, ¿no? Entonces, bueno, así para empezar en el tema, es por eso que yo digo que si está estrenado y si ahí hay almas ahí ya pagando lo que tuvieron que pagar. Eso voy yo a... Okay. Perdón, pero si se está pagando, quiere decir que en algún momento ¿Se va a dejar de pagar? se va a dejar de pagar. No, porque la deuda es infinita, porque el daño fue infinito. Ok, sigue usted. Bueno, para que vaya quedando un poquito más claro esto, nos referimos obviamente o estamos hablando del momento justo de la muerte de las personas, cuando llegan al juicio personal. ¿Qué pasa con el alma? Son las posturas que ahorita estamos
viendo, el Apocatástasis menciona que su alma no va al infierno, no se condena como tal, pero hay otras posturas también católicas que mencionan de que el infierno sí está estrenado y hay almas condenadas, ¿cierto? Pero sabemos también que esta condenación o la tradición o el catecismo que a la mayoría de las personas se le inculca es de que sí hay almas condenadas y se condenan principalmente por algo llamado pecado. ¿Cómo definiríamos nosotros el pecado o qué tipos de pecado, sabemos que hay diferentes tipos de pecado, son los que nos llevarían a este estado en el que ahorita lo vamos a dejar como debatible, que cada quien tenga su postura en si está o no, pero qué acciones se consideran pecado o qué pecados son los que nos llevarían a esta condenación o en su caso, estar en ese estado sin estar estrenando el infierno? Ok, bueno, pues empecemos. El pecado es toda acción leve o grave en contra de los mandamientos de Dios. Necesitas ciertas condiciones, pleno conocimiento de tus actos, pleno consentimiento de tus actos y actuar en contra de alguno de los 10 mandamientos. Que puede ser que para algunos de nosotros pues los 10 mandamientos o para algunas personas pues queden muy al aire, ¿no? En pocas palabras, no amar a Dios sobre todas las cosas, no amar al prójimo sobre, bueno, como si fuera uno mismo, ¿no? Cuando nosotros cometemos algún acto con pleno conocimiento de nuestras acciones, con pleno consentimiento de nuestras acciones y, bueno, como les mencioné, a contra de alguno de estos mandamientos, pues estamos cometiendo un pecado mortal. Si faltase alguna de estas tres condiciones, pues ya podríamos hablar de un pecado venial. Afortunadamente, bueno, lo vamos a ir platicando, el Señor Jesús, cuando me digamos el Señor, me refiero al Señor Jesús, y Dios mismo conoce nuestra naturaleza humana, nuestra naturaleza débil, nuestra concupiscencia, nuestra tendencia al pecado, pero nos concede el sacramento de la confesión, ¿no? Para poder recuperar eso perdido. Pero una persona, un alma que está en este estado constante de pecado mortal, pues al morir, en su juicio personal, él tendrá, digamos, la última oportunidad, ¿no? La última decisión, y él podrá aceptar la gracia, la conversión, el perdón, la misericordia y volver a Dios, o aferrarse a las decisiones que tomó en vida, rechazar la gracia última, que vendría a ser esta, y condenarse. ¿Cómo ven? Alex. Sí, estoy de acuerdo, solo con una pequeña observación, leve. En el momento de la muerte, Dios no puede contradecirse. Y Dios, que está fuera del tiempo y actúa en el tiempo, Él sabe cuál es el momento ideal para que el hombre pueda morir. Es decir, cuando va a permitir su muerte en el mejor momento, cuando le convenga al hombre, a la persona. Y entonces, ¿cuál va a ser el mejor momento? Entonces, el mejor momento va a ser cuando pueda recibir mejor su perdón, su gracia y su misericordia. Si es una persona que siempre ha estado viviendo en pecado mortal, siempre, entonces Dios va a escoger el momento, le va a permitir a esa persona, le va a conceder la gracia de morir, de presentarse a ese juicio personal en el mejor momento. Y en el mejor momento va a ser cuando esté para dar el paso entre la vida y la muerte, va a poder recibir todas esas gracias. De él depende si las recibe o no. Va a poder recibir todas esas gracias. Por eso hasta Benedicto XVI nos decía, Dios en el momento de la vida es misericordia. En la muerte es justicia. Pero entonces antes de que llegue al otro lado, todavía podemos gozar de esa misericordia de Dios. Pero a ver, yo aquí voy a actuar como con las preguntas, ¿no? Para esclarecer un poquito todos los conceptos que se están mencionando, porque estamos mencionando conceptos que quizá para muchos no sean, o no los hayamos definido. Ahorita mencionabas que entonces en vida uno muere cuando es lo más conveniente para su salvación, ¿cierto? Sí. Y entonces cuando las personas sufren algún accidente o algún asesinato o algo por el estilo, justo ese era el momento más conveniente para su salvación. Sí. Ok.
Bueno, ahí abonando, acuérdate de la parte del Evangelio que nos menciona pues la providencia divina, ¿no? O sea, miren a los pajarillos del monte que comen, miren los lirios del campo. O sea, si el Señor les provee el alimento, les provee el vestido, a, a aquellas, aquella parte de la creación, ¿qué más no a uno que es hijo de Dios, ¿no? O sea, entonces, en todo momento, en toda acción, en toda situación que vivimos en nuestra vida, digamos que es el mayor bien que podemos vivir en ese estado, incluso aunque sea a pesar de nuestras acciones. O sea, en este caso que dice Alex, pues es una persona que está en constante pecado, o vive en pecado, o como quieras. Entonces, puede ser que la muerte violenta o instantánea, o el tipo de muerte que haya tenido, pues es el mejor escenario para que deje de pecar, para que se salve, vaya, para que goce de la mejor cantidad, de la mayor y de la mejor cantidad de gracias que pueda tener, independientemente del tipo de vida que tenga, ¿no? O sea, apelando a esta situación de la providencia, ¿no? De que en cada acto está. Entonces, acuñando esto, pues sería un punto para la apocatástasis, ¿no? O sea, si morimos justo en el momento en el que más nos conviene, Ajá. pues más allá del pecado que se esté cometiendo, pues no vamos a llegar a ese estado de condenación porque era el momento justo o más conveniente para recibir esa gracia que se recibe a la hora de morir, Sí, ¿no? también se puede dar el otro caso, de que una persona que toda su vida fue un ejemplo a seguir, toda su vida estuvo frecuentando los sacramentos y daba testimonio y un santo en vida para los demás. Ujú. Y resulta que al momento de su muerte, aparentemente murió en pecado. Un ejemplo, hay una persona, es un ejemplo, no voy a decir qué sucedió, no. En la Revolución Cristera, agarran a un padre que dio mucho testimonio y estuvo predicando y lo van a fusilar. Pero al momento de que lo fusilan, descubren, cuando ya está en el piso, fallecido, que iba a sacar una pistola. ¿Cuáles eran las intenciones de ese padre? Padre, o un fiel cristiano, era matar Ujú. o era defenderse. Y entonces, si quería matar a su prójimo, entonces toda su vida fue de ejemplar. Estuvo viviendo en gracia, pero en el último momento pudo haber caído En pecado. en pecado. Y entonces también tenemos esa otra parte de que tenemos al tercero en discordia, el hermano caído, el tentador, el chamuco, el diablo, el ángel caído, que siempre va a estar haciendo todo lo posible para que el hombre no alcance esa gracia y ese perdón, para que logre su condenación eterna. Y entonces esa es la otra parte. O bueno, también, no sé si se acordarán, por ejemplo, era muy, muy característico de Santa Teresa, ¿no? Que decía, muero porque no muero. O sea, la búsqueda de volver al Creador. Porque ella había tenido a lo largo de su vida esta experiencia de poder encontrarse con Dios, experimentar ciertas gracias, cierto sufrimiento, cierto sacrificio. Entonces era su ardor, su búsqueda de estar lo más pronto con él. Obvio, no te estoy diciendo que se quería matar, ¿no? Sin embargo, ella sabía de que en su vida terrenal gozaba de ciertas cosas y esperaba con ansia la vida celestial para poderlo gozar de una manera más perfecta, ¿no? Y en cuanto a lo que le dice Alex, también luego nos puede pasar, por ejemplo, en casos de personas que deciden atentar contra su vida, ¿no? Durante mucho tiempo, te acordarás, Alex, que se condena. Porque está asociado. sí, porque se está diciendo de que no hubo un tiempo, cómo pudo haber pedido perdón, cómo pudo haber arrepentido, ¿no? Pues sí, a lo mejor fue algo instantáneo. Pero aquí llegamos a un tópico que luego lo hemos platicado muchas veces. A mí no siempre me queda del todo claro, no me ha quedado del todo claro, que esta cuestión del tiempo, ¿no? Del ego. Nosotros que somos criaturas con cuerpo vivimos sujetas al tiempo, pero Dios está en
el tiempo y fuera de él. Entonces él sí puede experimentar, sí puede estar con nosotros fuera de nuestras propias condiciones a las cuales estamos atadas, ¿no? Entonces teníamos el caso de las personas que deciden atentar contra su vida, él ya se condenó. ¿Pero por qué? No, porque pues, está atentando contra su vida, está atentando contra uno de los mandamientos, lo está haciendo con pleno conocimiento, pleno consentimiento, es materia grave. Tampoco había un padre ahí para confesarlo, ¿no? Si es algo así como instantáneo, ¿no? Entonces llegamos a este escenario, ¿no? ¿Cómo sabemos o cómo podríamos determinar que una persona en el último instante de su vida se arrepiente? Que vendría a ser un punto a favor de la apocatástasis, ¿no? A lo mejor sí lo hizo, ¿no? O sea, sí se pudo haber arrepentido y la gracia divina lo arropa y por lo menos llega al purgatorio, ¿no? Que ya sabemos que ya está del otro lado, ¿no? El detalle está más allá de las personas que mueren en estas condiciones tan complicadas, ¿no? Más bien yo apelaría a las personas que están a lo largo de su vida alejándose de, ¿sí? Además de las visiones de otros santos, testimonios que tenemos de santos a lo largo de la historia, pues que hablan de estas almas condenadas, ¿no? Más allá del evangelio mismo, ¿no? Que lo menciona, ¿no? Bueno, ahí lo dejo, del lado de tu cancha. Apocatástata. Pero, a ver, igual, ya llevamos varios puntos a favor de esta creencia, pero yo tendré una pregunta. Pues entonces, ¿qué sentido tiene el estar haciendo buenas obras o actuando rectamente durante la vida? Porque ni aún así, suicidándome, estoy al 100% condenado. ¿Qué sentido tiene entonces todo este catecismo que la religión impone o invita al hacer obras buenas, al estar confesados, al estar yendo a misa? O sea, todas estas obras, ¿en qué sentido quedan si al final la persona más mala o la persona que atentó contra su vida todavía tiene oportunidad para salvarse? Bueno, aquí estamos cayendo ya en lo que se podría denominar la predestinación. Dios nos tiene predestinados para la salvación, pero al final de cuentas fuimos creados con un libre albedrío y al final de cuentas depende de cada persona. La apocatástasis espera que todos se salven, igual que el evangelio, pero al final de cuentas la última decisión es de la persona. Dios ya tomó su decisión y quiere que estés ahí con Él. Pero el que te creó a ti sin ti no podrá salvarte a ti sin ti. Con todo ese poder que tiene de crear universos, de crear galaxias, de crear la vida, de crear, y el poder de aniquilar todo con el simple deseo, no puede ir en contra de tu voluntad. Porque si va en contra de tu voluntad, se está contradiciendo a sí mismo. Y Dios no puede contradecirse. Okay. Lo ideal sería de que nadie estuviera condenado, pero al final de cuentas eso depende de cada persona, porque al final de cuentas cada persona es quien elige, quien decide. Dios te da las herramientas, Dios te presenta las oportunidades, Dios te presenta su amor, su misericordia, su perdón. Pero también está por el otro lado, y no es para que parezca una lucha entre el bien y el mal, entre el angelito y el diablito, o por un lado Dios y por otro el diablo, que se están peleando. No. O sea, Dios te presenta todo y tú decides. Y el hermano caído no te presenta, él te da la tentación. Te presenta las oportunidades y hasta puede dártelas. No puede actuar sin la autorización, sin el permiso de Dios, porque nadie es tentado más allá de sus fuerzas. Si fueras tentado más allá de tus fuerzas, entonces te condenarías, y entonces sí, también estaremos cayendo al otro lado de la predestinación. Entonces, ¿para qué me creo Dios si me está dejando que yo sea tentado más allá de mis fuerzas? Si me voy a condenar. Nadie es tentado más allá de sus fuerzas, dice San Pablo. Entonces, la balanza, tú decides para qué lado se inclina. Ok. No sé, mira, es que, a ver, tú mencionaste esta parte, José Carlos, de ¿para qué hacerlo? A ver, vamos a utilizar cultura occidental. Aquí tienes el libro de la Divina Comedia. Dante Alighieri hace una visión como muy gráfica, detallada de, vamos a llamarle niveles de condenación, niveles de purgación en el purgatorio y niveles de salvación, ¿no? Bueno,
Da a entender ahí Dante de que en el infierno, conforme vas descendiendo, los pecados son más graves y por lo tanto el sufrimiento que se tiene es mayor. Bueno, si hacemos la analogía, por lo tanto, en el cielo, entre, digamos, más alto estés o más cerca estés de Dios, más grande es el nivel de plenitud que tiene el alma. Bueno, ahora, ¿por qué estoy en esta postura de que, bueno, pues tenemos que hacerlo en el entendido de lo siguiente? En la parábola de los talentos, Jesús nos pone en la mano de los trabajadores que a cada quien le dio conforme a sus capacidades. Somos vasos de diferentes tamaños, diferentes formas, diferentes capacidades, diferentes almas con diferentes dones y gracias que Dios nos ha dado. Entonces los pone en nuestras manos para ponerlos a trabajar. Poco, mucho lo vamos a hacer, o no. Entonces, conforme sea lo que nosotros hayamos puesto a trabajar esas gracias, pues también será la recompensa que tendremos, ¿no? Esto en relación a también esta parte que le dijo Adán en el Génesis, ¿no? Con el fruto de tu trabajo, con el sudor de tu frente, pues obtendrás la comida, ¿no? Entonces también implica de que nosotros, con el trabajo que hagamos, pues también será el nivel de plenitud que tendremos en el cielo, ¿no? Entonces dando a entender de que Dios da, Dios pone, pero tú también tienes que poner de tu parte, ¿no? Porque, insisto, también queríamos en esta rama del protestantismo o incluso del judaísmo de anterior a Jesús, ¿no? De personas que gozaban de ciertas gracias, de ciertas condiciones positivas en su vida, a pesar de llevar una vida muy mala, ¿no? Entonces los judíos decían en aquella época, ¿no? Entonces, ¿por qué le va bien si obra mal? Ellos llamaban el pecado genealógico, ¿no? O sea, recibe un bien a nombre de algún pariente que tuvo antes de él y que Dios los bendice y los ama a pesar de sus acciones, ¿no? Aquí nosotros no, aquí nosotros tenemos que poner a trabajar lo que Dios nos ha dado para poder estar más cerca de él. El problema está en que nosotros percibimos pues estos dones, estas gracias, muchas veces los percibimos como nuestros. Entonces, pues no. ¿Por qué te mencioné a Santa Teresa? ¿No? Santa Teresa decía, yo quiero llegar allá, pero ¿cómo me puedo perfeccionar para estar allá? Pues tengo que trabajar aquí. Pueden investigar cualquier santo de la iglesia que no haya deseado estar más cerca de Dios. Entre mejor empecemos a actuar y entre mayor bien empecemos a hacer, más ganas vamos a querer estar con Dios. Luego entonces haremos todo lo que sea necesario para estar con Él. ¿Qué me ponías del ejemplo? ¿Qué nos ponía el ejemplo? Hemos platicado de estar con la novia, de estar con la esposa. Platícalo, pues, ¿cómo es? Cuando estás chavalón. Cuando estás, cualquier edad, cuando estás enamorado. Como ahorita. Hey, también. Saludos a Mari. Como todos. Cuando estás enamorado, ¿qué es lo que quieres? Estar con la persona de la que estás enamorado. Si estás enamorado de Dios, quieres estar con Dios. Y cuando me regreso al ejemplo, si tú quieres estar con la persona que amas, y cuando estás con la persona que amas, no distingues el paso del tiempo. Te pierdes en el tiempo. Cuando lleguemos a estar frente a Dios, si estamos enamorados de Dios, entonces vamos a estar fuera del tiempo, porque el tiempo va a dejar de existir para nosotros, porque estamos en esa visión beatífica. Entonces, es el ejemplo que... Ahí, acuñando, por ejemplo, a las personas que dicen y expresan que da flojera ir a misa, da flojera hacer oración, no aguanto mucho tiempo estando en oración, llego y la mente se me llena de cosas, etcétera, etcétera. Acuñando esta analogía, ahí ¿qué nos falta a toda esa gente, ¿no? Estar más enamorada de Dios, estar en esa gracia. Querer a Dios. O entonces al ir y aburrirme en estos ritos, en la oración, es un indicador de que no estoy verdaderamente enamorado de Dios. Porque sí, ahorita lo dices, yo lo puedo relacionar con mi hija, ¿no? Contemplas a la persona amada y sí, pues simplemente contemplas y no te importa lo que pase en el tiempo y lo que vaya pasando, pero entonces eso es ahí podemos darnos cuenta verdaderamente
el grado de amor que tenemos hacia Dios, ¿cierto? Sí, porque si tú tienes una novia y se te hace largo el tiempo para estar con ella o se te hace largo el tiempo cuando estás con ella, entonces, ¿cuál es tu grado de amor que tienes hacia ella? Y mucha gente dice, cuando me han invitado a dar alguna plática, les digo, es que es muy importante ir a misa, porque ¿qué tanto quiere a Dios? Nos dice la iglesia, el primer mandamiento de la iglesia es asistir a misa los domingos y fiestas de guardar. Pero resulta que hoy es domingo, pero hoy es la final de fútbol, o es la final de la novela, o es X. Uh-huh. O estoy muy a gusto en mi casa. No, es que Diosito sabe que lo quiero mucho y mejor me quedo aquí en la casa. Uh-huh. No, pues sí, Diosito sabe que lo quieres mucho, pero tú qué tanto sabes que lo quieres. Dios no deja de quererte, pero Dios no te va a obligar. Si yo quiero mucho a una persona, yo no la voy a obligar a que venga a verme. Me va a doler porque no viene a verme. Pero si viene a verme, voy a saber qué tanto me quiere. Y si yo quiero mucho a Dios, pues ve. Porque cuando ando de novio, hasta me baño y hago todo lo posible y no me importa si es la final del fútbol, no me importa si es la final de la novela, no me importa si es la final del programa que estoy viendo, no me importa. Yo quiero a esa persona y estoy enamorado de esa persona y por esa persona soy capaz de ir en contra de la sociedad, de la familia, de todo, porque yo quiero a esa persona y quiero estar con esa persona. Lo mismo se puede aplicar en la relación con Dios. ¿Qué tanto quiero estar con Dios? ¿Qué tanto estoy enamorado de Dios para poder estar con Él? Y aquí le doy más importancia, si a Dios o a lo demás. Y no se vale, y hasta se me hace ilógico, es que Diosito sabe que lo quiero mucho y por eso no. Desde aquí. Es que me aburro en misa, es que estoy pensando en otra cosa. Entonces, ¿qué tanto lo quieres? Cuando vas con la novia, cuando vas con la esposa, que de veras la quieres, ¿estás pensando, la estás contemplando, la estás viendo o estás pensando en otra cosa? Si estás con tu novia y estás pensando en otra cosa, por lo más fácil sería decir, no vayas. No, pero no vayas. Es enfócate, enfócate, purifica ese amor. Okay. No, incluso esto que dices, por ejemplo, ¿por qué te aburres? A ver, vamos a pensar, ¿a ti te gusta la astronomía? Uh-huh. ¿Cómo haces para que te guste más la astronomía? Pues conociendo, adentrándose más. Bueno, o sea, te metes, ¿no? O sea, lees, le buscas, encuentras algo que te llame más la atención, encuentras algo más, pues le das más tiempo, uh-huh. Le dedicas parte de tu día, lo platicas, te metes a estudiar, uh-huh. Vaya, le dedicas parte de tu vida. Entonces, a ese ser amado le dedicas tiempo para conocerlo. O sea, por más que digan de que el amor puede surgir a primera vista y demás, el amor, vamos a llamarle pleno, requiere tiempo. O sea, tiempo en el entendido de que tienes que conocerlo, tienes que adentrarte, ¿no? Y entre más lo ames, menos te vas a querer separar de él, ¿no? Entonces, un cristiano, entre más se dedique a amar a Dios, amar a Cristo, amar a la iglesia, amar a todo lo que conlleva, pues menos va a querer separarse de él y más va a reconocer su debilidad humana, su necesidad de las gracias divinas, y él va a decir, ¿sabes qué, Señor? Pues yo no puedo, pero quiero estar, uh-huh. Échame la mano, ¿sí? En el entendido de las gracias, en el entendido de amar más a Dios, en el entendido de no separarme de él, confesarme, comulgar, estar en oración, hacer ayuno, bueno, todo lo que conlleva llegar allá. Pero una manera muy simple, a lo mejor para aterrizarlo a uno mismo, es pues la novia, el novio, la pareja, la esposa, ¿no? ¿Cómo lo hiciste para amarla? ¿Cómo lo hiciste para quererla? Pues conociéndola, ¿no? Y tomó tiempo. Tuviste tus tentaciones, tuviste tus problemas, tuviste, pues sí, normal, como cualquier otra relación con cualquier otra persona, ¿no? Pero el chiste es, ¿dónde está ese amor, no? Y obviamente las personas que mencionan, ¿no? Que me aburre estar en misa, que a lo mejor me canso estar rezando, ¿cómo fue ese conocimiento de esas acciones? ¿Cómo fue su conocimiento de Dios? Si lo recibieron en su momento en su vida como un Dios del Antiguo Testamento, iracundo, el Dios castigador, que incluso mucha gente tiene esta visión de, todavía,
me voy al infierno, ¿no? Y es de como, espérate, te estás yendo al último, o sea, el paso penúltimo, cuando todavía hay muchísimos pasos anteriores, ¿no? Es que, ¿por qué me aburre en misa? Bueno, ¿conoces cómo es la misa? ¿De qué trata? ¿Qué conlleva? Sí, los detalles, los momentos. Lo hemos dicho, tú sabes perfectamente que liturgia no es propiamente lo mío, pero estoy seguro que si más personas conociéramos todo lo que conlleva ese tipo de cositas, dirías, caray, no, ahora entiendo por qué hago esto, por qué es esto otro. Entonces, a mayor grado de comunicación y de conocimiento tengamos también de Dios, del amor divino, pues será más, si lo quieres ver del lado negativo, más difícil separarnos de él. Si lo queremos ver del lado positivo, haremos más cosas para no separarnos de él. Entonces, en este inter, pues, es obvio y es natural que quizás muchos de nosotros no estamos tan cercanos a Dios como Él quisiera, porque no nos hemos dado el tiempo de conocerlo ni de amarlo como se debe o como Él nos ha amado. O sea, Él sí puede decir, yo te conozco desde antes de que tú nacieras, ¿no? Pero ¿cuántos de nosotros podemos decir, bueno, yo te he servido desde que nací, por ya darte una fecha, ¿no? Pero bueno, es parte de, ¿no? De ese conocimiento. Entonces te digo, entre más amemos, entre más cercanos estemos a Dios, pues nos va a ser, obviamente será más la búsqueda de permanecer a su lado, recibiremos más gracias, pero también recibiremos más tentaciones para alejarnos de él, ¿no? Porque pues siempre va a estar... ¿Al que más se le da? No, más se le va a pedir, pero pues también está nuestra naturaleza humana, nuestra debilidad humana, y pues la labor del hermano caído, ¿no? Sí, la inclinación que tenemos a hacer pecado. No, y es que a fin de cuentas lo dice el catecismo de la iglesia, ¿no? Es el fin único del hombre es el conocer, servir y amar a Dios en esta vida para poderle verle y gozar en la otra. O sea, ahorita en la analogía que tenías de, pues es que me aburre, es que tengo el fútbol, es que tengo esto, pues es que más allá de todas las cosas que el mundo nos ofrece, el único fin del hombre es el conocer y amar a Dios en esta vida. Entonces, ahorita, por ejemplo, en el ejemplo que usaste, decías, yo que te amo no te obligo a que vengas a buscarme, pero me pongo triste. ¿Dios se pone triste? ¿A Dios le falta ese amor? Tengo entendido que no, porque en su omnipotencia no es que le falte... O sea, estas cosas no las hacemos por hacerle un favor a Dios, sino lo hacemos por nosotros mismos. O sea, voy porque el amor que yo le puedo ofrecer hacia Dios, al que más va a beneficiar va a ser a mí mismo. En la analogía esta, a muchos nos decían, ¿no? Desde la primaria, yo que estudié en la primaria en colegio católico, nos decían que si no voy a misa Dios se pone triste, si no oro, si no esto. Aquí ¿cómo entraría eso? O sea, en esta relación que ahorita ya platicamos que para nosotros es importante, si Dios en su omnipotencia no le falta absolutamente nada, ¿se pone triste o cuál es el sentimiento cuando nosotros no respondemos a ese amor? Dios es inmutable. Si se pone triste, entonces ya estamos haciendo de hecho que hay un cambio. Y entonces si hay cambio, deja de ser inmutable. O sea, no. Pero a ver, ¿puedes definir inmutable para los que no... Que no sufre cambio. Ok. Entonces si hay un cambio... Pero el cambio de cualquier tipo. De su naturaleza, de su omnipotencia. Dios es... ¿cuál es la definición de Dios? Pues Dios es amor. Según la Biblia, el Nuevo Testamento, Dios es amor. En el Antiguo Testamento, Dios se define a sí mismo. Yo soy el que soy. Soy el que soy. Es el que tiene la existencia perfecta, presente, permanente. Sí, nosotros somos tiempo, seres creador, fuera del tiempo. Soy el que soy. Sí. Es la definición. Y Él da su definición. Nosotros, ¿cómo estamos definidos? Como seres contingentes, necesarios. Empezamos a existir y dejamos de existir. Si Dios sufre cambio, entonces no es el que es el que puede ser, puede no ser. Okay. Si Dios se pone triste porque te vas a condenar, porque quisiste condenarte, deja de ser Dios. Pero entonces no se está cumpliendo el plan de Dios en ti, para lo que fuiste hecho. Dios te creó para que estuvieras con Él. Más allá del camino que yo elija en la tierra, mi único fin es llegar a Dios otra vez. El último fin del hombre, dice Tomás de Aquino, es la bienaventuranza final.
La salvación. La salvación. Pero depende de ti, no depende de Dios. Bueno, también es algo muy humano querer antropomorfizar a Dios. Antropomorfizar es darle estas Forma. cualidades de hombre, ¿no? Ajá. Que se pone triste o que se molesta porque no voy. El domingo pasado, no sé si recuerdan el Evangelio, mencionan a Sara, que le dice a Abraham, oye, vas a tener un hijo. No, pero pues ya estamos viejos, ¿de dónde vamos a tener otra criatura? Pues vemos, 100 años y 90 y tantos. Dentro de un año voy a venir y vas a ver que vas a tener un hijo. Bueno, para no hacerles el cuento largo, si tuvieron una criatura, ¿no? Y luego al poco tiempo Yahvé le pide a Abraham que se lo entregue en sacrificio. Y para mucha gente y para nosotros, cualquiera nos puede decir, entonces ¿para qué le das el hijo si después se lo vas a quitar? Bueno, vamos a entrar en ese escenario. La Biblia nos relata que justo cuando está a punto Abraham de levantar el cuchillo ante Isaac, Yahvé lo detiene y le dice, no, ya he comprobado tu fe. Como si Yahvé tuviese que comprobar. Entonces el sacerdote menciona, Dios no necesitaba comprobar nada, porque él ya sabía lo que iba a pasar. Uh-huh. ¿Quién era el que necesitaba comprobar su fe? Abraham. Y en ese momento le dice Yahvé, le dice, mira, cuenta las estrellas del cielo y los granos de arena. ¿Cuántos ves? No, pues un buen. Pues así de grande va a ser tu descendencia por la fe que mostraste. Y luego entonces, ¿quién necesitaba conocer ese escenario? En este caso fue Abraham. Pero así también somos nosotros, ¿no? ¿Cuántas de las cosas que nos pasan a nosotros es, ¿por qué me la das si después me la vas a quitar? ¿Cuándo fue tuya en primer lugar? O bueno, díganme algo que nos pertenezca. La libertad de elegir. Pero también ya fue también fue dada. Ajá. La misma existencia es un don. Entonces, todo aquello que nosotros recibimos que tenemos es porque ya se nos fue dado antes. Entonces, cuando nosotros le ofrecemos algo a Dios, es porque antes Él ya nos lo ha dado, ¿no? Entonces va por ahí. Es complicado para nosotros en este caso de no pensar en que Dios no se ponga triste, en no querer antropomorfizar a Dios, porque a lo mejor nosotros es nuestra manera en la que nos relacionamos todo el tiempo, ¿no? Y estamos sujetos a nuestro cuerpo, estamos sujetos al tiempo, entonces tenemos que comparar las cosas pues contra lo que vivimos todos los días, ¿no? Entonces yo me inclinaría más bien por ahí. Y ahora, este tipo de escenarios no ayuda porque hacemos un poco infantil a Dios, ¿no? Nuestra visión infantil de Dios te va a castigar, o Dios no te va a hacer esto, o cuando estamos en oración, ¿verdad? Es que Dios no me lo cumplió, es que es bien gacho, es que yo se lo estoy pidiendo y se la manda y me sacrifiqué y todo y demás, y no lo hizo. Como estamos queriendo amoldarlo a nuestras capacidades, ¿no? Recordarán parte de la vida de San Agustín cuando él está en su proceso de conversión, donde él menciona de pues este escenario que tiene con el ángel, ¿no? Donde el ángel está haciendo un agujero en la arena en una playa, queriendo meter el agua del océano en el agujero, ¿no? Le dice, es que Agustín, pues tú no puedes entender todo lo inconmensurable de la divinidad en tu capacidad de hombre, ¿no? No en relación a que no estudiemos, no en relación a que no querramos mejorar nuestro conocimiento, nuestro estudio sobre Dios, ¿no? Sino más bien el entender de hasta dónde llegan nuestras capacidades. Pregúntale a una persona, a la que quieras, ¿por qué el hombre le hace el mal a otro hombre? Pues, tranquilamente podría ser por qué cometemos un pecado. O sea, ¿por qué lo hacemos? En el estudio de moral nos presentan la tentación como un bien aparente. Es decir, que cuando nosotros cometemos un pecado, lo cometemos no pensando en el mal que vamos a hacer, no, sino en lo que vamos a obtener. En el bien aparente que vamos a recibir, porque es más grande que el daño que estamos haciendo, ¿no? Por ejemplo, una persona que roba, lo que quieras, no hace el acto de robar por robar, sino porque espera un bien mayor. Es decir, robo porque voy a comprar comida, robo por el placer de robar, porque el placer de robar, de sentirme
inmune es más grande que el daño que estoy cometiendo, ¿no? Porque si han hecho asesinatos, ¿no? ¿No? Porque hay un odio en el corazón que quizás matando a la persona ese odio desaparece, entonces es suficiente, ¿no? Entonces llegamos aquí al fin, justificaban los medios, ¿no? Entonces, en esta situación del pecado y del por qué hacemos lo que hacemos, tenemos que también tener en cuenta de que en nuestra debilidad humana hemos de aceptar de que no podemos hacer a Dios a nuestra manera, ¿sí? No lo podemos acomodar a mis necesidades, sino más bien nosotros tener la mira puesta en que nosotros somos los que debemos de apostar a divinizarnos, ¿no? O sea, a llegar a esta salvación, ¿no? Porque luego nos topamos con personas que hacemos a Dios a nuestro modo, ¿no? Es que yo sé que si a Dios le pido de esta manera, me lo cumple. O a Dios no le molesta que yo haga esto. O llegamos como a estos acuerdos. Es que a Dios no le gusta el sufrimiento. No, es lo que dicen. Sí, no, es que Dios no te quiere ver triste. A ver, espérate. Primero tengamos que definir, a ver, qué es lo que quiere Dios, ¿no? Dios quiere que te salves. Punto. ¿Cómo? Pues ya. Bueno, ya en el cómo, porque es tan grandioso que te pregunta, o sea, ¿quieres? Está A, B, C, Z. En uno te va a ir gacho y en otro te va a ir peor. Tú decides, pero en todos voy a estar yo. ¿Qué decimos, verdad? No, pues ahí va, uno. Ni modo. Aflojando porque pues te va peor. Y véanlo en nuestras vidas, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos cometido una acción o un acto que empuja a que cometamos una bola de nieve de acciones, de errores y demás? Decimos, chin, si no hubiera dicho, no hubiera pasado todo esto. Y sin embargo, en ese escenario, en todas estas acciones, se ve la mano divina, ¿no? De que, a ver, vente para acá, reacomódate, ¿no? Que es lo que hablábamos antes de la misericordia divina y del perdón que uno pues pide, ¿no? Sí, porque Dios permite el sufrimiento, Dios permite el dolor, pero no porque goce de eso, sino porque con eso quiere que te acerques a Él. Esto, de hecho, lo que les mencionaba en la semana, que en el libro del problema del dolor de Lewis menciona que nosotros de hecho elegimos el estado de sufrimiento al renunciar en ese pecado original al estado que se tenía en el paraíso. Entonces, ahorita no es que Dios goce del sufrimiento. Nosotros desde Adán, el ser humano eligió por orgullo, por desobediencia, elige el tratar de ser como Dios, y en ese tratar de ser como Dios fue cuando, pues ahora por tus medios vas a obtener tu alimento, ¿no? Ahora vas a tener necesidades verdaderas que antes no las teníamos. Entonces, ahí es por eso que Dios permite ese sufrimiento también, porque es el medio por el cual también vamos a poder llegar a Él. Tú ahorita lo decías, elige A, B, C, yo voy a estar en los tres, pero obviamente en los tres vamos a sufrir. Y eso también va a otro dicho que es, o sea, mucha gente dice o comenta, gente generalmente protestante o no creyente, que si Dios existiera no permitiría tanto el sufrimiento o no habría tanto sufrimiento en la humanidad. Pero también está el entredicho entre los católicos o los creyentes que pues el sufrimiento no es malo, es una consecuencia, pero no es un mandamiento o algo impuesto por Dios hacia nosotros simplemente por placer, sino porque es puede ser el camino para nuestra propia salvación. Podemos hacer una analogía. ¿Es malo el dolor en el cuerpo o es bueno? ¿Y por qué? No todo es malo ni no todo es bueno. El dolor en el cuerpo. El dolor en el cuerpo es bueno. No todo es bueno ni no todo Cuando es es después de ejercicio, sí. En diferentes procesos, quizá corpóreos, sí. Con la cicatrización y todo este tipo de cosas. Cualquier tipo de dolor, cuando te da un dolor, es una señal de algo. El cuerpo te está avisando. El cuerpo está respondiendo, vamos. Sí, el cuerpo te está avisando. Está pasando algo malo. Ajá. El dolor es un aviso. Okay. El dolor en el alma o el sufrimiento de las personas también es un aviso.
Es un aviso. En el cuerpo, si te duele algo, me duele una uña, a ver, pues ¿qué me pasó? Pues es que me machuqué, se la traigo enterrada, se me está infectando, ¿por qué me duele acá? Pues es que traigo un arañón. Pero es un aviso del cuerpo. Ok. Por eso el dolor es bueno. Y las personas que no sufren de dolor, que tienen esa condición, porque hay personas, son muy pocas, dicen, pues que a gusto, no sufren, Pues, está más cañón encontrar que... O sea, si no te duele la cabeza, no te vas a dar cuenta de que a lo mejor traes un tumor o de que andas deshidratado. Entonces el dolor es bueno. Entonces el dolor y el sufrimiento, las guerras, las pestes, las enfermedades, ¿por qué las permite Dios? Porque son el medio para... Porque son avisos para que veas de que algo anda mal. Es para que te acerques más a Dios. El dolor en el cuerpo es un aviso para que te atiendas. El dolor y el sufrimiento es para que te acerques a Dios. Ok. Sí, pues de ahí la frase, ¿no? De que el Hijo del Hombre no vino a la tierra a sufrir para que nosotros no sufriéramos, ¿Sí, no? sino para, pues, enseñarnos el cómo sufrir, quizá. Sí. Ahora, o sea, el qué hacer con el sufrimiento. todas las personas que dicen, es que ya se murió, ya tenemos un ángel, ya tenemos quien pida por nosotros. No, espérate. No, es una idea muy romántica. Pero es que si él no quiso, y voy a ir en contra de la apocatástasis, si él de toda su vida estuvo alejado de Dios, él estaba diciendo que no quería estar delante de Dios. ¿Por qué ahora tú lo estás mandando si él no quiso? Sí, porque lo estás poniendo en un lugar donde él no quería estar. Sí, o sea, Dios sí lo recibe, pero si no va a recibir a alguien que no quiere. No sé, es que, fíjate, a ver, ahorita que dicen del problema del dolor y del sufrimiento. Lewis en el mismo libro del problema del dolor menciona que el dolor es una herida aséptica. O sea, es un corte, vamos a llamarle limpio. Sí. ¿Sí? O sea, te duele, pero no sangra, no es un dolor que haga pus, no es un dolor que se infecte, o sea, es una herida que te recuerda que está pasando algo. El sufrimiento que nosotros le ponemos es cuando ya se puede empezar a contaminar, que es como cuando tienes una herida que no te tratas. ¿Por qué menciono esto? Porque, a ver, veámoslo con nosotros. Primero, todo este problema surge a raíz del pecado. O sea, perdemos la gracia donde evitamos todo este sufrimiento humano, ¿no? Ya. Bueno. Y eso también afecta a toda la creación. Los animales, las plantas, el mundo en general. Todo se ve influenciado por el acto del hombre. Ahora, ¿cómo le decimos eso? Que es muy común apelar a la sensibilidad, ¿no? ¿Cómo le decimos eso a las familias que pierden a algún ser querido a través de alguna enfermedad, en un accidente, en una guerra? ¿Cómo le decimos que Dios no quería eso? Y sin embargo, pasa. Lo permitió. Sí, no, pasa. ¿Cómo le decimos a las personas que están postradas en cama que su enfermedad es parte de su proceso de salvación? ¿Y sabes cómo se los tenemos que decir? Así. Y acompañándolas también en su sufrimiento. Compartiendo también su cruz. ¿Qué dice San Pablo? Yo tengo que completar con mi pasión la pasión de nuestro Señor. Es decir, que mi sufrimiento también abone a la salvación de otros y del mundo. Está cañón. O sea, por eso les puse el ejemplo de Abraham, ¿no? O sea, imagínate que Abraham le hubiera dicho, órale, entrégamelo. Y que Abraham me hubiera dicho, no, porque es mío. Ahorita te puse el ejemplo de personas que están pasando por un sufrimiento, vamos a llamarle más común, ¿no? Pero imagínate también las familias que tuvieron que ofrecer a un hijo o una hija cuando se van al seminario. No, es que yo quería que mi hija tuviera nietos, hiciera esto otro, pero el Señor la ha llamado para que sirva ya. Bueno, a lo mejor suena muy religioso, ¿no? No, es que yo quiero que mi hijo sea doctor. ¿Por qué? Porque pues, yo soy doctor o que sea abogado. Total, mira, aquí ya tiene todo. Y también, ¿qué es lo que pasa? No sucede lo que nosotros queremos, hay un dolor, ¿no? Hay un problema, hay un detalle. Entonces, en toda esta situación del dolor, también creo que lo hemos
nos hemos hecho demasiado sensibles en ciertas cosas porque nuestro amor hacia Dios es mucho menor que nuestro amor hacia el mundo. Es decir, amamos más al mundo, amamos más a ciertas cosas que a Dios mismo. Y entonces estamos faltando el primer mandamiento. Luego entonces, algo no está equilibrado en todo este escenario. ¿Por qué? Bueno, el ejemplo lo tomo en San Pablo, ¿no? San Pablo se quedó ciego, se estaba quedando ciego. Pero él sabía que estaba ofreciendo su vista, sus ojos, en servicio a... Agárrate cualquier santo. Tuvieron que sacrificar por lo menos, fíjate por lo que decir, por lo menos su vida. Dinero, prestigio, poder, placer, a sí mismos, su familia, su esposa, sus hijos, su ministerio, su país, por algo más. ¿Y qué es lo que pasa? Que ya están gozando de otra cosa. Díganme que algún santo que ustedes no hayan leído, conocido, visitado, lo que sea, que no haya pasado por este proceso de conversión para llegar y ofrecer su vida a Dios. O sea, que no haya tenido, le llama San Juan de la Cruz, su destierro, su noche oscura, que no tuvo que el Señor retirarle todo aquello que lo alejaba de sí, porque Dios lo llamaba para algo más grande, ¿no? Digo, el ejemplo lo tenemos quizás en San Agustín, ¿no? Que vivía del teje y maneje. San Francisco de Asís era rico para la época, o sea, él no le faltaba nada, y en cambio se desprendió de todo. ¿Cómo le fue a San Ignacio de Loyola? Él era militar, y hasta que no le volaron la pierna, fue donde dobló rodilla. ¿Qué es lo que quiero llegar a conclusión de este comentario, ¿no? O sea, a todos nosotros nos toca parte de este dolor para poderlo ofrendar en esta complementariedad hacia la salvación nuestra y de todos, para poder llegar a ser santos, ¿no? El detalle está en dónde está mi amor. Si mi amor está en el mundo, ese dolor se me va a hacer inconmensurable. Si mi dolor está en Dios, probablemente siga siendo muy grande, pero me va a acompañar. ¿Quién me va a ayudar a cargar la cruz? Dios. El Señor. Y entonces ahí puedo regresarme al ejemplo que ponía de que tanto quieres una persona. Cuando quieres una persona, si no tienes para ir a verla, si no tienes carro, pues te vas en camión y no va a ser un sufrimiento. Porque tienes tu meta fija, quiero ir a ver a esa persona. Sí, es el sacrificio para... Y vas a hacer el sacrificio. Te vas a ir caminando, te vas a ir en bicicleta, aunque esté lloviendo. Hasta dice Joan Sebastián, cruzaré los montes, los ríos. Pues es que donde está... Y no te duele, no te pesa. Donde está tu tesoro, está tu corazón. Luego entonces, ¿dónde está aquello que más amas? Mira, es que luego a veces... Mira, te aseguro que si pusiéramos frases de la Biblia en imágenes de Albert Einstein o de Carl Sagan, es más de quien quieras, Taylor Swift, la que quieras. No, hombre, sabiduría tolteca y sí, venga. Hay una frase lapidaria del Evangelio. La boca habla de lo que está lleno el corazón. Ex copia cordis os loquitur. Luego entonces, o sea, obviamente nosotros no podemos hablar por todas las condiciones que lleva una persona a sí misma, o sea, cargando. O sea, el Señor es muy sabio, ¿no? O sea, cada quien lleva la cruz que le corresponde. Pero nos pide que entre todos no nos pongamos el pie, que nos echemos la mano. No lo hacemos. O no lo hacemos ni bien ni la mayor cantidad de veces que se nos pide, ¿no? Pero el detalle está en que nosotros como cristianos debemos de saber de que se nos ha dado todo lo necesario para actuar bien. Debemos de tenerle mayor grado de empatía a las personas que no lo han conocido. Ellos les van a exigir menos que a nosotros. Pero a ti que naciste en una familia cristiana, en un pueblo cristiano, en una nación cristiana, evangelizada, con formación cristiana, que tienes los templos abiertos bueno, no a lo mejor los 24, ¿verdad? Pero prácticamente todo el día, todos los días del año, con sacerdotes confesando, con acceso a todas estas gracias, ¿cómo podemos tener compasión de uno mismo si hay otros lugares del mundo donde los matan por traer la cruz? Entonces, pues... Es más difícil evangelizar a un cristiano que a un no cristiano. Pues, ¿por qué? No, y aquí volvemos al punto de que estamos en el sufrimiento. Es necesario. Ahorita mencionabas o hacías analogía con el sufrimiento
o la pasión del Señor, era necesario esa pasión para que también completara el mensaje o su misión, ¿no? Y tú una vez me hacías la pregunta con respectivos sufrimientos que hemos tenido, y era necesario que pasara tal cosa para que voltearas a, pues sabemos que sí, que muchas de las gentes, en su mayoría, creyentes o no creyentes, cuando sufren, ahorita mencionaste el caso de muchos santos, es cuando volteamos a ver a Dios. Entonces es un aviso también de, pues oye, no puedes tú solo con tus propias fuerzas, no podemos con nuestras propias circunstancias, porque somos criaturas, o entonces ocupamos también de ese creador. Fíjate, hace no mucho estaba platicando con un cuate que no es creyente. Y dice, pues yo he estudiado filósofos, psicólogos, antropólogos, sociólogos, y pues todos tienen su visión divina, ¿no? Y ateniéndose a esta situación humana, él menciona, dice, pues es que muchas cosas de la vida yo las puedo explicar pues, con, vamos a llamarle conciencia humana, o sea, sin hablar de teología o de religión. Y dice, y es que cuando yo no pueda resolver algo, es cuando quizás voltee a ver una cuestión divina, hablando que es una de las respuestas más comunes que tienen las personas no creyentes. ¿Que me den mis creyentes. fuerzas? No, más bien, bueno, sí, pero a lo que voy es, todo es explicable por ciencia humana hasta que no se demuestre lo contrario, ¿no? Perdón que te interrumpa, para las personas que dicen no creer en Dios porque no hay una evidencia científica, porque no se puede demostrar científicamente, olvidan un dato interesante. El 90% de las cosas que creemos no tienen fundamento científico. A ver, suéltala. Por ejemplo. Por ejemplo, ¿tú crees que tu papá es tu papá? Ya. Bueno, podemos llegar a partir de otro tipo de metodología. O sea, cosas sencillas. Ya. Cosas sencillas. ¿Tú crees que a ver, que tu papá es tu papá? No, pues es que me parezco a él porque dice mi mamá, sí, pero hasta que no tienes una prueba de ADN, vas a saber qué es. Ya, sí, o sea, no todo podemos llegar por un método científico. Exactamente. Sí, no tenemos las pruebas de todo. No tenemos de todo. Casi el 90% de las cosas que creemos, las creemos por pura fe. Bueno. Sí, y tampoco se puede demostrar la existencia de Dios de manera científica, pero entonces a esos que dicen, no es que demuéstrame científicamente que Dios ya existe, bueno, tú demuéstrame científicamente que Dios no existe. Bueno, sí, vamos a llegar Sí, ahí ¿no? y podemos llegar a ese punto de entonces de estar en confrontación, y no se trata de eso. No se trata de que, pues demuéstrame, no, o sea, yo te puedo mostrar muchas evidencias, pero si tú no quieres creer, no voy a convencerte y yo no quiero convencerte. El chiste es de que te convenzas tú solo. Cierto. Sí, porque es más fácil dejar de creer que creer, y por eso hay muchos casos de personas que no creían y se convencieron y son los más fervientes y los más aguerridos defensores porque ya estuvieron del otro lado. Claro. No, fíjate, yo se los platicaba en relación a que, cierto, o sea, en cuanto a la relación científica o método científico de poderlo medir, evaluar, comprobar y demás, pero él mencionaba sobre todo cuestiones más, vamos a llamarle mundanas. O sea, dice, yo puedo comprobar que me está pasando esto porque yo hice esto. O sea, hace su relación causa-efecto entre sus acciones, ¿no? Moralmente hablando. O sea, pues si me está yendo mal, pues es porque yo tuve algo que ver, o pasó esto, o sí, intenta encontrar esta causa-efecto, ¿no? Y en aquella plática me mencionaba y dice, es que hasta que yo no pueda, yo voy a poder determinar la causalidad de mis actos, ¿no? O sea, o consecuencia de mis actos. Me dice, y es que ustedes todo se lo atribuyen a Dios. Le digo, pues es que sí, para un creyente todo parte de Dios, es la relación descendente, va de arriba hacia abajo, y yo correspondo, bien o mal, ante ese llamado, lo que quieras. Pues es que hasta el propio intelecto que tiene esta persona para deducir la sí. causa y efecto no viene precisamente de... Bueno, pero acuérdate que si no tenemos esta visión de que viene algo divino o hay una relación más allá de mí mismo, sí, yo me estoy generando en mi propio intelecto que tengo. O sea, viene de lo que estudié, de lo que sé, de lo que soy capaz. Y bueno, yo le decía en este aspecto, le digo, es que nosotros como creyentes, como cristianos, para nosotros es muy simple, digo simple, ¿no? Digo, es que nosotros respondemos ante un llamado.
y ante ese llamado seremos juzgados si hicimos bien o mal, ¿vale? Y me dice, y es que ustedes tienen el arma del dolor y del sufrimiento para tenerlos coercionados y demás. Digo, no, pues es que estos son medios normales, naturales, que se nos presentan para poder responder ante ciertas cosas, ¿no? Digo, pero ¿cómo le hace el hombre ante la muerte? El dolor, el sufrimiento, ante la desesperación, ¿cómo lo responde? A ver qué pasa, ¿sí? Y luego me mencionaba, no, es que es muy difícil creer. Digo, bueno, no es fácil, pero te topas con personas que su visión, por obvias razones, se queda en este mundo. El cristiano sabe, hasta el más amolado de todos sabe de que esta vida es finita. O sea, en algún momento se va a acabar y tendrá que pasar algo, o nada. ¿Sí? O sea, están esas dos opciones. Pero sabes que si pasa algo, vas a tener que rendir cuentas de esos algo que hiciste en vida. ¿Sí? Bueno o malo, pero sabes que va a pasar. En cambio, desafortunadamente estamos demasiado atados a este plano, a este mundo, que preferimos creer o pensar de que no va a haber algo más. Entonces todo este tema de la apocatástasis para mucha gente queda volando, porque en primer lugar se basan en esta vida nada más. Luego entonces, si nada más tengo esta vida, pues tengo que gozarla y disfrutarla a mi criterio lo mejor que pueda. ¿Por qué? Porque a lo mejor ya no va a haber otra más, ¿sí? Que podría ser una visión un poco hedonista, pero siguiendo esta línea de pensamiento, pues tiene lógica para ellos. Si no hay más, ¿para qué me esfuerzo, no? Sí, porque no están viendo las consecuencias. Y muchos sí dicen, es que la iglesia o la religión, ya cuando son más amplios, dicen, es que dicen de la existencia del infierno para asustarte. Es que quieren tenerte presionado. Es que, ok, está bien que piensen así, que no es lo correcto. La iglesia o la religión o como tú quieras mencionar o ponerle el nombre que tú quieras, la doctrina, la que sea, te dice de la existencia del infierno por avisarte, no para asustarte. Es como cuando vas en carretera y está un señalamiento, curva a 100 metros. Tú sabrás si le haces caso, ¿no? Ya sabes que si no le haces caso, te vas a voltear. Igual la iglesia te dice, está el infierno. Tú sabrás si haces caso de las señales de tránsito. Sí, son estas opciones. Sí, tú verás. Tú verás, entonces es lo mismo. Es lo mismo con las personas que están cuestionando y cuestionan y que dicen, no, es que nomás lo dicen para asustarte. ¿No? Nomás te están avisando de lo que hay. Sí. Te avisan y es obligación avisar. Claro. Sí, es parte de, exacto. Sí, es su obligación, porque si no, entonces no están haciendo su chamba. Y bueno, sé que hay muchas preguntas y podemos andar en muchísimos temas, o muchas de las cosas que ya se dijeron pudiéramos desarrollarlas más todavía, pero la idea de este nuevo proyecto es ir teniendo estas pláticas frecuentemente, ya ahora ante las cámaras, que comúnmente nosotros las tenemos una vez cada 15 días, 2 veces al mes, no sé. Pero, ¿qué les parece si por ahorita, por el episodio del día de hoy, vamos concluyendo, vamos cerrando con algo? No sé si alguno de ustedes quiera pues ir dando un comentario, pues si no de conclusión, como un comentario final a lo que se ha dicho. También pues tal vez esclareciendo un poco cuál es la finalidad de todo esto y el por qué se está haciendo también este proyecto. Claro. Ya le toca, joven. Ok. Pues bueno, de entrada, la idea de tener este tipo de espacios es para pues, poder tocar ciertos temas de una manera sana, de una manera suelta, agregando un poquito de terminología, de literatura, que pueda ahondar en ciertos temas cristianos, en temas católicos, que puedan compartirse de una manera en la que todos podamos ir construyendo. El término de apocatástatas va en relación a poder discutir estos escenarios que a lo mejor no puedes platicar, digamos, en una catequesis básica, o que a lo mejor no con todos los sacerdotes lo puedes compartir. Más que nada por cuestiones quizás de que se pueda prestar a que de que los tomas quizás a juego o en
estás por ahí como divagando en cuestiones que a lo mejor pueden atentar contra tu fe. Más que nada va por ahí. Y en cuanto al tema del día de hoy, más allá de que si está estrenado o no el infierno, la idea va más en relación a que nosotros, en vez de estar pensando en si está estrenado o no, más bien está en llegar al cielo, llegar allá, por lo menos aunque sean safe, al purgatorio, y poder compartir pues con la iglesia triunfante pues todas las gracias y estar en plenitud, pudiendo admirar a Dios así, teniéndolo aquí en corto, ¿no? Va por ahí. Okay. No, pues sí, creo que comentando un poco lo que dices, más allá de contrapuntear las hipótesis o las creencias, en este caso la apocatástasis, era ver que más allá de si está estrenado o no, yo me quedaría o resaltaría más que nada la misericordia de Dios, que era el punto que tal vez, o el contrapunteamos esta creencia por lo mismo, ¿no? Resaltar ese amor que Dios nos tiene más allá de los pecados cometidos, resaltar este amor en que tenemos libre albedrío, que es un regalo que nos da un don y es un signo de amor también, y de todas las cosas que comentamos, cuestión de sufrimiento, que nos acompaña en el mismo sufrimiento, aunque Él no lo provoque, nos acompaña en nuestras mismas elecciones, en nuestra misma desobediencia, en el no seguir, etc. Es el resaltar todo esto, ¿no? Y creo que estamos convencidos los tres de este amor que Dios nos tiene hacia nosotros. No lo hacemos con el afán de sentirnos superiores a los demás, porque quizá ya lo comprendemos, lo voy a dejar entre comillas, o de alguna forma lo aceptamos, sino nuestra intención es compartir nuestras creencias, nuestros entendimientos, porque creemos y tenemos la firmeza de que es algo para bien, aunque quizá personalmente no estemos al 100%, sabemos que todo este sufrimiento se ofrece y vamos a obtener este bien mayor, ¿no? Entonces, la idea de todo esto creo que, y de este espacio es, pues, así simplemente ahorita tú lo decías, la iglesia tiene la obligación de avisar, nosotros también como creyentes y como personas nacidas de familias cristianas y que hemos recibido una formación cristiana, sabemos que tenemos el compromiso y la exigencia de compartir también todo eso, o todo eso que vayamos conociendo, ¿no? Claro. O todo lo que hemos conocido también como tal del Creador. Entonces, pues bueno, vamos llegando al final. Si no hay más nada que decir, ¿no? No, que no es para generar controversia ni dudas, sino... Sí. Les recomendamos El problema del dolor y Mero cristianismo de C.S. Lewis. Exacto. ¿Alguna otra literatura conforme a la que se haya mencionado? No, ya después les recomendaré algunos autores buenos. Sí, bueno, pues muchas gracias por habernos acompañado en este espacio. Este podcast, la idea es hacerlo frecuentemente. Comprometo a estas dos personas a que lo hagamos frecuentemente también para que la audiencia pues mantenga atención a este proyecto, y porque principalmente son temas que no comúnmente los vamos a encontrar en este tipo de medios. Entonces la idea es estar ayudando un poco con estas cuestiones. Y pues bueno, de mi parte, pues agradecerles a la atención que nos tuvieron en este tiempo, a Alex, a Noé, que nos hayamos animado a hacer todo esto. Ya teníamos tiempo gestionándolo, y pues sin nada más, pues gracias por su atención. Hasta la próxima. Gracias.